sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, omniporal desiderum, eterna lux credentium, Christe redemptor omnium, exaudi preces supplicum, qui condolens in cleritum mortis perire seculum. Conocemos el amor que tú nos has dado, sin límites, indecible, que nada ni nadie puede contener. Es luz inaccesible, luz que actúa en todo. En efecto, ¿qué hay que no haga esta luz? ¿Y qué no es ella? Ella es encanto y gozo, dulzura y paz, misericordia sin fin, abismo de compasión. Cuando la poseo, no me doy cuenta, tan solo la veo cuando se va. Me afano por aferrarla y se esfuma completamente. No sé qué hacer y me consumo. Con lágrimas y con gran humildad aprendo a pedir y a buscar, a no considerar como posible lo que está por encima de la naturaleza, ni como efecto de mi poder o del esfuerzo humano, lo que viene de la compasión de Dios y de su infinita misericordia. De San Simón, el Nuevo Teólogo, monje ortodoxo, entre los años 949 y 1022. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, 7 de diciembre 2025. Hoy tenemos la dicha de poder dialogar en el programa con un sacerdote de México, de la diócesis de La Paz, en la Baja California Sur, que es la parte norte de México, casi limítrofe con Estados Unidos. Solamente le saludo, luego le presentaré con detalle. Buenas tardes, Emmanuel. Muy buenas tardes. Gracias y bienvenido seas a este programa. Siéntete en tu casa. Gracias por la invitación, estoy contento de estar aquí. Gracias a ti. Pues como cada domingo, queridos hermanos, vamos a comenzar orando con la palabra de Dios. La buena noticia de la salvación en este segundo domingo de Adviento nos presenta la figura de Juan Bautista, que nos llama a la conversión. Seguro que todos, ayer por la tarde sábado o esta mañana, participando de la Eucaristía, han escuchado, meditado, interiorizado este Evangelio. Todos somos peregrinos hacia la casa del Padre y por tanto necesitados de conversión, como nos dice el profeta que sirve de gozne entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el precursor, la voz que clamaba en el desierto. Juan Bautista. Pues con este deseo de que la palabra nos llegue muy dentro, hacemos un instante de silencio, de profundo recogimiento, de que la palabra, el Evangelio, la buena noticia de la salvación, sea luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Del Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos».
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dar el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: «Tenemos por padre a Abraham». Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua, para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Gracias, Padre Dios, por llamarnos un año más a la conversión por medio de la predicación de Juan Bautista. Gracias porque nos quieres totalmente fuera de toda circunstancia que nos separe de ti. Gracias porque no quieres que estemos atorados en la mediocridad y la tibieza. Gracias porque en medio de las prisas, agobios, superficialidades y miserias, nos invitas a estar despiertos, preparados para la venida de tu Hijo, como nos dice el profeta Isaías: «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Gracias, Padre, porque el testimonio de Juan Bautista, viviendo en el desierto en pobreza y desnudez, nos invita a nosotros a vivir hoy en austeridad y desprendimiento continuo. Bendito seas, Señor Jesús, por suscitar en nosotros una permanente renovación de nuestro bautismo y una constante purificación interior con el fuego del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque nos ayudas a discernir qué es trigo limpio y que es cizaña en nuestra mente y en nuestro corazón, y cómo nos llamas a echar en la hoguera de tu misericordia todo lo que es paja y podredumbre de nuestro pensar y de nuestro sentir, de nuestro pecado y de nuestra miseria. Gracias, Cristo Jesús, por venir a nosotros como Salvador. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque abres nuestra mente, nuestro corazón, a esas palabras firmes y fuertes de Juan Bautista: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión». Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ven, ven, ven a nosotros, Espíritu Santo, ven en este tiempo de Adviento, con todos tus dones y frutos, para que estemos muy atentos a la palabra, nos dejemos iluminar por ti y nos dejemos convertir por el fuego de tu amor, para que preparemos el inminente nacimiento del Hijo de Dios, poniendo en práctica el Evangelio y llevando un verdadero servicio a los demás en las obras de misericordia. Bendito y alabado seas, Consolador divino, oh Paráclito. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad,
adorado Dios amor, Dios, perfectísima comunión de las tres personas. Is audem fieri incipientibus, respicite et levate capita vestra, quoniam appropinquat redemptio vestra, et dixit illis similitudine, videte ficulneam et omnes arbores, cum producunt iam exe fructum, scitis quoniam prope estas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, 7 de diciembre de 2025. Nos saludaba al inicio del programa el Padre Emmanuel, sacerdote de la Diócesis de La Paz de México, que está estudiando filosofía, su doctorado en la Universidad San Dámaso de Madrid, y ha tenido a bien acompañarnos en esta tarde a los estudios de Radio María. De nuevo te saludo y luego te presento, querido Emmanuel. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta bella invitación. Pues te presento y desde ahí suelo decir siempre al inicio de cualquier conversación con algún hermano sacerdote esas palabras tan cálidas y auténticas de nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y seguro que esta tarde el Espíritu Santo obra a través de ti y también sucede esto que dice Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, Emmanuel. Pues presento a nuestro hermano, Emmanuel Leal Montes. Nació el 15 de septiembre de 1981. Fue ordenado sacerdote el 9 de mayo del 2009 por el entonces y actual obispo de la Diócesis de La Paz, en la Baja California, México, en la parte norte del país. Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz. Como acabo de decir, él pertenece a esta diócesis de apenas 40-50 años de existencia, una diócesis de aproximadamente 800.000 habitantes y con una capital de unos 300.000. Emmanuel ha tenido estos destinos. Los 2 primeros años, una vez siendo ordenado, estuvo en la ciudad de Guerrero Negro, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, una única ciudad de más de 20.000 habitantes, con 6 templos, pero una sola parroquia y solo 2 sacerdotes. Así que imagínense, los domingos seguro que le tocaba celebrar 4 o 5 Eucaristías, luego nos lo contará. Estuvo un año como vicario parroquial en la parroquia, a la vez catedral de la ciudad y centro de la diócesis, en la parroquia y catedral de La Paz. Y fue enviado, que nos contará cómo recibió esta noticia, fue enviado a estudiar 2 años una licenciatura en filosofía en Roma, con Javier Zubiri, que también nos contará la complejidad del estudio y del doctorado que está terminando sobre este filósofo. Ha estado 10 años en el seminario de su diócesis de La Paz, 7 de ellos en el introductorio, que es el año de discernimiento de los candidatos al ministerio sacerdotal, y 3 años como vicerrector. Y actualmente, como digo, está aquí en Madrid, está colaborando en la parroquia de San Patricio, muy cerquita de donde está la Plaza de Toros de las Ventas, y viviendo en otra parroquia que se llama Santísima Trinidad. Pues creo que he dado todos los datos. ¿Está bien, Emmanuel? Sí, todo es correcto. Ya no me ha dejado espacio. Pues nada, ahora el corazón habla. Los datos son, sí, para que tus oyentes te ubiquen, pero sí. Ahora siempre pregunto, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo en este diciembre 2025, que a su vez también es el final de este año jubilar que nos dejó como lema el Papa Francisco, Peregrinos de Esperanza? ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo ha sido este año para ti una peregrinación de esperanza? Pues bien, primero quiero agradecer la invitación tan hermosa para estar aquí con vosotros y además saludarlos a todos vosotros, amigos radioescuchas de Radio María, ¿no? Y en especial de este espacio dedicado a reflexionar y a escuchar la palabra de algunos sacerdotes, ¿no? En este caso soy yo el invitado,
Pues bueno, ante esta pregunta os comparto de todo corazón. Yo me siento muy contento, en primer lugar, por la Arquidiócesis de Madrid, que me ha recibido, ¿no? Y me ha recibido como a un hermano, como a un amigo, como a un miembro de una familia, ¿no? Para poder estudiar el doctorado en filosofía en la Universidad San Dámaso y además ser incorporado en una parroquia, como ya se ha dicho, la parroquia de San Patricio en Las Ventas, ¿no? Me siento contento. A estas alturas un poco se resiente el trabajo, el ritmo de estudio. Sin embargo, bueno, pues es la tarea que tenemos, ¿no? Estar estudiando, estar también colaborando en esta bella parroquia de San Patricio, ¿no? Y también me siento entusiasmado. El trabajo nos hace pensar que hay un horizonte, hay un futuro todavía que no se termina y que hay que estar como el buen sembrador, sembrando esa semilla para que Dios conceda buen fruto a su tiempo, ¿no? También, por otro lado, pues yo menciono que estaré diciembre, enero, en la ciudad de La Paz, iré de viaje, de vacaciones. Entonces visitaré a mi familia, veré a mis papás, que es algo muy, muy bello, mi madre, mi padre, mis 2 hermanas, mi hermano también. Y al mismo tiempo viviré los ejercicios espirituales en el mes de enero, en mi diócesis con mi clero, lo cual le decía a mi obispo, ¿no? Es algo que espero, algo que ansío, volver a encontrarme con mis amigos, con mis compañeros, con mis colegas y bueno, compartir la fraternidad sacerdotal y además pues vivir un momento intenso de fe. Estar lejos de tu país, de México, por un lado supone para ti un encuentro más a fondo contigo mismo en la soledad de esta gran ciudad de Madrid, aunque ya tienes el antecedente de los años que estuviste en Roma. ¿Cómo acogiste ese envío que te hizo tu obispo de ir a estudiar filosofía a Roma? ¿Es algo que tú le habías pedido? ¿Es algo que él necesitaba para el seminario de la diócesis? ¿Fue un susto? ¿Fue algo agradable? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Que nos introduce a una conversación. Bueno, los estudios sacerdotales siempre conllevan una finalidad, ¿no? Que es el servicio, ¿no? A la iglesia particular, ¿no? Entonces yo así lo he vivido siempre. Y no fue la excepción la primera vez que lo tengo bien presente, ¿no? Al final de una misa en catedral, el obispo me llama de la sacristía y me dice, oye Manuel, quiero hablar contigo. Sí, adelante, ¿no? Y así como los filósofos griegos, ¿no? Del peripateo, ¿no? Mientras caminábamos en una conversación muy amena, él me dijo, no, oye, te queremos pedir pues algo muy especial. En este caso, estudios de especialización en filosofía, ¿no? No me dijo para qué, pero iba encaminado a el servicio de la formación sacerdotal en el seminario, ¿no? Y bueno, pues en realidad no me lo esperaba, ¿no? Soy sincero, yo estaba muy, muy a gusto trabajando en la parroquia, ya con una red de amigos, de involucramiento, ¿no? En la parroquia, en la pastoral, muy a gusto con los hermanos sacerdotes, con mi párroco, que sigue siendo el actual vicario general allí. Entonces sí fue como un parteaguas, ¿no? Como un rayo, digamos. No me dio miedo, ¿no? No me dio miedo. De hecho, él me dijo, mira, si quieres pensarlo, tómate algunos días. Y yo le dije ahí inmediatamente, bueno, es algo grande, pero yo acepto en este momento, ¿no? Con todo gusto, ¿no? Y bueno, le di el sí, acepté. Claro que ya los días siguientes pues fueron un tanto una revolución en mi cabeza, ¿no? Y había que elegir la ciudad de estudio, incluso estaba Navarra, aquí en España, también Roma o la Universidad Pontificia de México, ¿no? Eran esos 3 destinos, ¿no? Pero bueno, nos decidimos por Roma. Fue una muy, muy bonita experiencia, ¿no? Con la dificultad de salir por primera vez de casa durante 2 años, lejos, ¿no? A otro continente me refiero, ¿no? Pero de mucho aprendizaje. En Roma se puede vivir y experimentar la fe y el catolicismo, ¿no? La universalidad del catolicismo, ¿no? Y conocer tanto religiosas, laicos, sacerdotes, misioneros de todo el mundo, que nos encontramos ahí con diferentes fines, ¿no? Entre ellos el estudio, ¿no? Pues eso me permitió tener esa experiencia y regresar con el destino que me dieron a el seminario diocesano, ¿no? Por 10 años. ¿Cómo fue elegir a este filósofo español, Javier Zubiri? ¿Cómo ha sido primero los años de
de estar en Roma, la tesina, y el sacerdote que te acompañó como director de la tesina, cómo te has ido metiendo, involucrando en un autor tan complejo, pero a la vez tan grande. Gracias. Bueno, yo pensaría primero en mis estudios del seminario, en la formación sacerdotal, ¿no? Como vosotros sabéis, amigos, el sacerdote estudia filosofía y teología, ¿no? Son, digamos, 2 etapas, ¿no?, dentro de su formación. La filosofía es muy importante en orden a capacitarnos, a abrirnos la mente y también el corazón para acoger la teología y la revelación, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, filosofía es muy importante. Cuando yo estudié filosofía lo hice en Tijuana. Ahí estudiamos, en aquel entonces que no teníamos seminario propio, el obispo nos enviaba a la ciudad de Tijuana, a la archidiócesis de Tijuana, y fue mi caso, ¿no? Igual los de mis compañeros también. Entonces allá estudié el curso introductorio, filosofía y teología. Y he de confesar que los 2 primeros años no me gustó tanto la filosofía, ¿no? No me gustó tanto. Se me hacía una disciplina muy seca, muy árida, muy racional. Vaya, no le encontraba sabor. Hasta el 3er año yo siento que empecé a disfrutar la filosofía, también llevado de la mano de grandes profesores, muchos de ellos sacerdotes, ¿no?, que nos introdujeron al estudio de la filosofía y a tomarle amor, ¿no? Y bueno, entonces cuando mi obispo me pidió estudios de filosofía, pues muy en el corazón yo dije, me gusta más la teología, ¿no? Eso es cierto, es lo propio, ¿no?, nuestro, ¿no?, de los sacerdotes, ¿no?, de la iglesia, ¿no?, que cultiva la teología. Sin embargo, pues valoro la importancia que tiene hoy en día la formación sacerdotal, en la formación, los estudios de filosofía y la misma filosofía a nivel social, ¿no? Entonces lo acogí de una manera muy positiva, ¿no? Al inicio, en realidad no tenía un tema específico ni un autor. Incluso me llamaba mucho la atención el pensamiento de Joseph Ratzinger, ¿no?, que entonces era papa, ¿no?, Benedicto XVI. Pero bueno, en el seminario tuve un profesor que fue rector, quien estudió un doctorado en teología moral, y él fue especialista en Zubiri, ¿no? Entonces ya tenía una referencia, algo. Y bueno, me decidí en este autor, y me acompañó bastante bien el profesor Juan José Sanguinetti, sacerdote argentino-italiano. Él me llevó de la mano, me decía, no conozco tanto al autor, me da un poco de temor, pero te voy a acompañar, desde luego, ¿no? Y bueno, fue un excelente acompañador, digamos, y aprendí bastante, tanto de él como de otros profesores en la universidad, compañeros míos, ¿no? Porque esto es una aventura que exige tanto entrega, pero también dejarse acompañar, compartir, ¿no?, como en nuestra vida, ¿no?, compartir momentos bellos, también las dificultades, cuando uno se atora, también saber decir, oye, aquí me encuentro, ¿no?, ¿cómo le hago, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy, muy bella, ¿no? Un poco difícil al inicio meterse en este autor, considerando que aquella etapa pues fue de licenciatura, entonces la tesina es un trabajo más modesto, ¿no?, respecto a un doctorado. Pero me ayudó bastante, ¿no? Y quiero decir que los estudios en la iglesia, los estudios que se ofrecen en universidades, sea pontificias, eclesiásticas, pues son de mucha calidad, ¿no?, de mucha exigencia y calidad, ¿no? Y eso me gusta porque al final quienes tenemos la experiencia de estudiar algo, pues regresamos a nuestras diócesis o en la vida religiosa incluso, y nos involucramos ya en la pastoral y en tareas, pero llevamos una riqueza muy grande, ¿no?, tanto de experiencia intelectual como de encuentro humano y eclesial que vamos dando, ¿no? En mi caso fue más directamente con los seminaristas. Te iba a preguntar eso ahora, me das pie y paso. Después de 2 años en Roma y después de concluir tu tesina, al llegar a la diócesis te envían al seminario como formador del introductorio, que es el año de discernimiento. Un cambio total de estar en Roma solo estudiando a Zubiri a estar acompañando en ese tú a tú, como un amigo habla a otro amigo, con cada uno de los seminaristas de introductorio.
¿Qué necesitaste en los primeros meses para ir conociendo a los seminaristas, para ayudarles en ese discernimiento, los signos de qué vocación o lo que todavía no han puesto sobre la mesa de carencias o lagunas, del interrogante que me imagino que era para ti, para el equipo de formadores y el rector? ¿Hay vocación o no hay vocación en este muchacho? ¿Cómo afrontaste esos primeros meses de responsable del introductorio? Bueno, pues he de decir que mientras estaba en Roma, casi en los últimos meses, mi obispo me hace saber, ¿no? Oye, Manuel, hemos pensado, ¿no?, que nos ayudes en el seminario. Y también en el fondo de mi corazón decía, yo desearía más una parroquia, una parroquia, pero con todo gusto, ¿no? Acojo el seminario y para eso soy sacerdote, ¿no? Y al llegar al seminario, lo primero que experimenté es de que a mí no me formaron para ser formador, ¿no? Siento que me faltan muchas cosas, muchos elementos, ¿no?, que no tengo experiencia de formador, ¿no? Entonces, en realidad fue un aprender, ¿no? Aunque llegué como formador de esta etapa, de estos chicos que oscilan entre los 18 y más años, en realidad tuve que aprender muchas cosas, ¿no? Tanto de ellos como de mí mismo, ¿no? Aterrizar un poco la vida académica, vida universitaria, europea, pues a lo concreto de la diócesis y de mi realidad, ¿no? Y por otro lado, aprender de mis compañeros sacerdotes, mis colegas. Algunos de ellos ya llevaban más de 8 años, entonces ya llevaban camino todos ellos, ¿no? Entonces para mí fue muy importante el equipo formador, ¿no? El equipo formador que camina junto, pues en orden a acompañar a los seminaristas y a que funcione, ¿no?, esta casa de formación que es el seminario, ¿no? Y también pues me hizo sentirme más joven de lo que era, ¿no? Tenía aproximadamente unos 33 años cuando llegué al seminario, entonces convivir, y digo convivir pues por esto que es todo el día, ¿no?, con chavales de 18, 20 años, 24, algunos, los más grandes, pues es como hacerte un poco a su edad para conocerlos, para ayudarles y sobre todo para que tomasen una decisión al final de este curso de poder continuar en el mayor, ¿no?, el seminario mayor, o también en algunos casos hacerles ver que tal vez sea el camino, sean otros, ¿no?, que Dios tiene para ellos, ¿no? Fueron 7 años muy, muy ricos, muy bellos, de convivencia, de deporte, de estar en comedor con ellos, de apostolados, de salir a los paseos. Allá en vez de montaña tenemos más playa, ¿no? Entonces se sale mucho a la playa, ¿no? Gracias. Sería para hablar largo y tendido de la fraternidad sacerdotal en el equipo de formadores. Este pobre que también ha tenido 35 años en el seminario sabe lo que es lo importante que es la cohesión y la coherencia en el equipo de formadores. Pero voy a dar un salto, querido Emmanuel. A la vez de ser formador del introductorio, eras también profesor de filosofía. Y seguro que en un primer momento recordabas lo ardua que fue la filosofía para ti como seminarista en los 2 primeros años. Luego el tercero se despertó esa beta de filósofo en ti. ¿Cómo ayudabas a los seminaristas a gustar la filosofía? Bien, pues creo que el principal ingrediente, ¿no?, para un profesor o un maestro es que se enamore, ¿no?, que sea un apasionado de aquello que enseña, ¿no? Si no es algo muy, muy frío, ¿no?, y hasta se aborrece, ¿no?, por parte de los alumnos, ¿no? Cuando yo llegué al seminario, en la parte académica me tocó una carga muy fuerte porque el seminario estaba iniciándose y solo éramos 4 sacerdotes especialistas en filosofía, 2 de ellos prestados, ¿no?, de sus diócesis, uno de Monterrey y otro de Guadalajara. A propósito, el de Monterrey, padre Miguel Ángel Espinosa, es ahora el actual obispo coadjutor nuestro, ¿no? Entonces, haberlo tenido 2 años como miembro y amigo, ¿no?, en el equipo formador fue algo muy bonito y ahora él regresa como obispo coadjutor, ¿no? Entonces, digo, toda la carga de filosofía dividida entre 4 sacerdotes fue bastante, ¿no? Y he de decir lo mismo que cuando llegué al seminario como formador, que tampoco me prepararon para ser profesor, ¿no? Entonces la preparación fue un ir a aprender, ¿no?
un meterte, un involucrarte, ¿no? Un preparar clases, que para mí eso fue muy importante. Yo me llevé muchos libros de Roma en italiano, entonces los primeros 3, 4 años fue en realidad traducir, ¿no? Y preparar material de clase, ¿no? Sí fueron años muy cansados, pero bueno, había un poco más de juventud, ¿no? De energía. Y esto los chicos lo valoran mucho, ¿no? Los chavales, que uno se entregue, prepare clases, que se esfuerce por transmitir lo que es la filosofía y hacerles pensar por sí mismos, ¿no? En los diversos temas que plantea la filosofía, ¿no? Hacerlos pensar también en el tema de Dios, en el tema de la cultura, en el tema de los tiempos que vivimos respecto a la fe, a la religión, ¿no? Yo creo que ellos lo acogieron bien, todos los grupos que yo tuve, buenos chicos, ¿no? Con bastante buena respuesta a la enseñanza, ¿no? Entonces aprecio mucho estos primeros años de andar en el tema de la filosofía y de la enseñanza. En ese cometido, en esa misión de ser formador del introductorio, te habrás encontrado situaciones muy complejas. En algún muchacho, en algún seminarista, has visto claramente sus signos de vocación, pero de repente un buen día dice que se quiere marchar del seminario, que no ve nada de luz, que tiene dudas de su vocación, aunque tú y el equipo de formadores han visualizado, han constatado que realmente hay vocación. ¿Cómo has acompañado esos momentos de turbulencia, de oscuridad, tal vez incluso de noche oscura, de algún seminarista? ¿Cómo le has ayudado a seguir profundizando en su vocación? Y seguro que luego ya les has visto ordenados sacerdotes. ¿Cómo has vivido esos momentos, Emmanuel? Claro. El seminario, uno constata en el seminario, en primer lugar, cómo Dios trabaja en el corazón humano. Yo es lo que digo, ¿no? Comenzando por mí. Dios trabaja en el corazón humano, en nuestro corazón. Y nos llama por diferentes caminos en la vida, ¿no? Que es la vocación que Él nos concede, que en estos chicos hay que descubrirla, ¿no? Discernirla durante algunos años, ¿no? Entonces, pues ahí es más que decidir por ellos, sobre ellos, pues lo que la Iglesia nos pide, ¿no? Que ellos sean los protagonistas de la vocación, y en el caso de ir constatando algunos signos de que no es su camino el sacerdocio, pues ayudarles a que tomen una decisión serena, una decisión madura, una decisión pues bien lograda, ¿no? En mi caso yo estuve todos los 10 años no como director espiritual, sino en la parte disciplinar, digamos, ¿no? Ahí entonces a veces nos toca lidiar, ¿no? No digo ser duro o estricto, pero sí en el área disciplinar, en el área de las normas, en el área de que funcionen bien. El orden de vida, sí, la constancia en el estudio, exacto, la constancia en la oración. Que llevemos una vida sana de convivencia, ¿no? Pero bueno, eso no quita en las entrevistas, en el conocimiento diario, el que yo les haya animado, ¿no? A muchos de ellos, ¿no? Y he de decir también que, vaya, Dios es el protagonista de la obra de nuestra vida, ¿no? Algunos que uno piensa, este sería un buen sacerdote por las cualidades que tiene, es buen animador, canta, toca, es artista, intelectualmente bueno, qué sé yo, ¿no? Muy, muy noble. Pues es el que de repente dice, este no es mi camino, ¿no? Y toma otro camino, ¿no? Y a veces otro que uno dice, como que no le veo mucha finta, ¿no? De ser sacerdote. Bueno, va descubriendo que ese es su llamado y va madurando sus cualidades humanas, va madurando en su fe, en la espiritualidad, y logra dar una respuesta para ordenarse sacerdote, ¿no? Entonces, sobre todo es acompañar y dejar que obre el Señor, ¿no? Y bueno, estar cerca de los chicos, esa fue mi tarea, ¿no? Me siento muy contento de que se han ordenado muchos de ellos, que fueron los primeros, por ejemplo, ¿no? Hace recientemente se ordenó el último de ese primer curso introductorio en 2013, ¿no? Se ordenó sacerdote y le envié una felicitación, y él también muy agradecido, ¿no? Por lo que yo pude, y todos los formadores, desde luego, ¿no? Sembrar en ellos, ¿no? Es una gran satisfacción colaborar para que tengamos buenos sacerdotes y pues una buena iglesia evangelizadora. De los 2 años que estuviste en Roma, has destacado el contacto con la universalidad de la Iglesia católica, porque
Por la plaza de San Pedro habrás visto las veces que estuviste allá cristianos católicos de todo el mundo, desde Alaska a Filipinas, desde Chile a Siberia. ¿Qué te ha aportado el tiempo que llevas en esta diócesis que peregrina en Madrid? Son dos realidades en parte iguales porque es Europa, Roma y Madrid, pero también con sus peculiaridades. ¿Qué te está enriqueciendo la Iglesia que peregrina al Madrid? Luego vamos con la tesina, pero ahora el hecho de estar en la parroquia de San Patricio, el hecho también de tener contacto con tus otros hermanos estudiantes mexicanos que están también en San Dámaso, ¿qué te está aportando la Archidiócesis de Madrid? Bueno, esto de la catolicidad uno lo vive en el corazón, ¿no? Ser cristiano católico pues es reconocer, ¿no?, que aunque estemos aquí en México o en cualquier lugar, pertenecemos a esta Iglesia de Cristo, que es una comunidad abierta y universal, ¿no? Y aquí también lo vivo, claro, en otra medida o de otra dimensión, puesto que en Roma tenemos al Papa, ¿no? El signo del Papa es la presencia, ¿no?, de esa comunión de toda la Iglesia, ¿no? Pero aquí también se vive de otra manera, porque también esta es una archidiócesis abierta, que acoge, enriquecida, ¿no?, con muchos carismas, con la vida religiosa, con la vida diocesana, con una tradición histórica, ¿no?, de iglesia larga, con estructura, con muchos laicos, ¿no?, muy animados, con muchas iniciativas que tienen, con el deseo de seguir siendo testimonio, ¿no?, en el mundo. Y para mí ha sido pues muy, muy rico el encuentro, vaya, en el mismo idioma, ¿no? Porque en México tenemos la raíz de España, ¿no?, la raíz hispana. Entonces, esto es muy bello descubrirlo, ¿no?, aquí en España, ¿no?, que nuestra fe viene de aquí. Las tradiciones religiosas, la espiritualidad, nos viene mucho de aquí, de España, ¿no? Y el encuentro con los sacerdotes también, ¿no?, sus historias, sus proveniencias de muchos otros lugares de España o del mundo. El encuentro con sacerdotes, en su mayoría de África, también ha sido para mí interesante descubrir cómo la iglesia africana crece entre tantas dificultades, ¿no? Y permitirme darme cuenta, ¿no?, de mi misión ahorita aquí y después pues será de regreso en mi diócesis. Te vamos a dejar un instante de descansar con esta música propia del Adviento para que también nuestros oyentes recen por ti. Estamos aquí en Radio María, en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Tenemos la dicha de escuchar el testimonio de Manuel Leal Montes, sacerdote que está terminando su tesis doctoral sobre Javier Zubiri en la Universidad San Dámaso, aquí en esta diócesis de Madrid. Él es de la diócesis de La Paz, en la Baja California, que a su vez es la parte norte de México, ya casi limítrofe con Estados Unidos. Un instante con esta música y por favor, queridos oyentes, recen por él, por el Manuel Leal Montes. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Manuel, ¿cómo surge tu vocación? ¿Qué años tenías? ¿Es algo que nace desde la más tierna infancia? ¿Es un encuentro con Jesucristo en la adolescencia o en la juventud? ¿Qué ámbito familiar favoreció tu fe? ¿Favoreció tu sentido de pertenencia a la Iglesia? ¿Hubo algún sacerdote que fuera determinante? Cuéntanos. Bueno, pues es la pregunta clave esta, ¿no? Espero no aburrir a nadie, queridos oyentes, ¿no? Así como en el matrimonio, y a mí me gusta preguntar a los esposos que llevan ya años, ¿no?, ¿cuál fue ese momento, ¿no? ¿Quién miró a quién primero, ¿no? ¿Quién le habló? ¿Quién tuvo la iniciativa, ¿no? Bueno, ese momento, ¿no?,
es el inicio, ¿no?, de una vida en comunión y de un proyecto, ¿no?, de esposos, de familia, ¿no? Pero lo mismo sucede en el llamamiento, ¿no?, a la vida religiosa y sacerdotal. En mi caso, ese llamamiento fue, pues, en la flor de mi edad, ¿no? Fue temprano, poco antes de mis 15 años, ¿no? 1996, para ser concretos, ¿no?, los primeros meses. He de decir que yo no tenía ni idea de meterme al seminario y hacer cura, ¿no? Yo quería o me miraba un poco, bueno, con familia, estudiando, con mucha ilusión, ¿no? No tenía pensado, ni tampoco nadie me llamó y me dijo, oye, tú tienes cara de seminarista, ¿no? ¿Por qué no vienes a un encuentro, qué sé yo? Yo estaba a final de, digamos, como de la ESO, en el último año, y mis compañeros ya tenían, muchos de ellos, planes dónde estudiar bachillerato, ¿no? En qué lugar, qué ciudad, ¿no? Y yo no, yo estaba como en un impasse, ¿no?, entre paréntesis. Sí quiero, pero en realidad no sé qué quiero, no sé dónde, ¿no? Y estaba algo, voy a decirlo, confundido, ¿no? Y entonces visitaron por aquella época seminaristas a mi pueblo. Yo vivía en un lugar que se llama Todos Santos. Está localizado frente al Océano Pacífico, ¿no? Un pueblo muy hermoso, ¿no?, con un buen clima. Y esos seminaristas por 2 años consecutivos hicieron misiones en el pueblo, ¿no? Eran jóvenes muy alegres, con su guitarra en mano, con temas para los niños, los jóvenes, que nos reunían. Y bueno, mis hermanas y yo íbamos a sus temas, ¿no? Y nos sacaban de paseo, íbamos a pasear o a bañarnos en alguna poza, por ahí, ¿no? Y bueno, a mí me llamaron mucho la atención esta alegría y el entusiasmo de esos jóvenes, ¿no? Después, el último año, uno de ellos subió a mi casa a visitarnos, ¿no? Sin previo anuncio, nos llegó, ¿no? Fue una visita muy, muy bella, ¿no? Después se hizo diácono él, sacerdote, y fue mi formador en el seminario, ¿no?, con el tiempo. Pero bueno, para ese tiempo yo no sabía qué en concreto, ¿no? Ni tampoco tenía una invitación clara, y ahí sí voy a decir, pues fue ese flechazo, ¿no? Fue la llamada de Dios, ¿no?, en concreto, que yo viví en mi corazón, ¿no? Así lo digo. No hay otra respuesta, ¿no? Mi familia, desde luego, que tiene parte de una familia católica. Mi mamá es una mujer de rosario. Mi padre le gusta mucho la lectura. Desde pequeño nos contaba historias bíblicas. Bueno, eso, misa los domingos no faltaba, ¿no? Ellos estuvieron también involucrados en algunos grupos de la parroquia. Bueno, un bonito testimonio de ese lado, pero no era que yo dijera, quiero ser como mi párroco, ¿no? Aunque le conocíamos, ¿no? Era muy bueno, ¿no? Yo puedo decir, fue la llamada de Dios, ¿no? Que da miedo en un principio, ese fue mi caso. Decía, oye, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué esta voz que me dice, tiene que ser por aquí, te invito, anda? Y luego, bueno, pues al cabo de los días o semanas, se lo dije a mi papá, y bueno, a los dos, mi papá y mamá, también se lo dije a ella. Yo les dije, quiero ir al seminario, quiero ser sacerdote, así, sin saber tantas cosas, ¿no? Y bueno, ellos me llevaron a la parroquia. Por aquel entonces mi párroco había tenido un accidente automovilístico y estaba en recuperación muy grave, y habían enviado a otro. Entonces fuimos a ver a Padre Bernardo, y Padre Bernardo habló conmigo en muy buenos términos, pero me dijo, ¿sabes qué? Yo aquí no es mi tema, le voy a hablar de vocaciones del seminario, ¿no? Y luego me citaron en la parroquia, y llegó el Padre Pepe, que es mi padrino de ordenación sacerdotal, ¿no? Y con él tuve 2 entrevistas, ¿no? Y lo primero que me dijo, oye, ¿por qué quieres ser sacerdote? Ya le conté mi historia. Y él trataba de disuadirme, me decía, estás muy pequeño, y si te arrepientes, y si no te gusta el seminario, oye, ¿y por qué no te esperas? Y yo le decía, no, yo ya quiero irme. Y bueno, me dejó unas lecturas, y al cabo regresó después, y eso fue. Como yo tenía por ese entonces la clausura de la secundaria, y estaba, como decimos, ¿no?, con muchas banderas, que la escolta, que recibir diplomas, esto, aquello,
bueno, pues me dispensaron la experiencia del preseminario y me admitieron directamente al seminario, ¿no? Y bueno, desde que entré, yo entré como muy seguro, como diciendo, esto es mi lugar, aunque sí me costó mucho, sobre todo el desprendimiento de mi familia, ¿no? Nunca había estado fuera de mi familia, eso fue lo que más me costó. Pero de ahí en fuera, el tema de estudios, el tema de adaptarme a otros chicos y otros chicos a mí, pues son cosas que no fueron tan difíciles para mí. Tenemos nada más 7 minutos para terminar. Ya como ves, vuela el tiempo en la radio. De los años de Tijuana, en el seminario interdiocesano donde estuviste, donde fuiste enviado junto con los otros seminaristas de La Paz, lo más significativo en los 4 niveles o en las 4 dimensiones formativas, humana, espiritual, teológica, pastoral, comunitaria, ¿qué recuerdo te queda que fuera signo de asentamiento y de consolidación de tu respuesta vocacional? Bueno, precisamente creo que en Tijuana consolidé mi respuesta vocacional porque lo primero es salir de casa a la ciudad de La Paz, pero vivía a 1 hora de mi casa. Mi papá seguido me visitaba o miraba a la familia. Pero viajar a Tijuana, eso fue viajar como a otro mundo para mí. Tijuana es una ciudad de las más importantes de México. Si bien recuerdo, es la principal frontera en el mundo, ¿no? Entre México, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Todos los días pasan tanto comercio como personas, miles de personas. Y, por lo tanto, una ciudad con mucho problema social, ¿no? Allí la presencia de la iglesia es una luz, ¿no? Entre crimen, entre gente que es deportada, entre gente que pues pierde su empleo, etcétera, ¿no? Y bueno, la iglesia hace cosas muy bellas, trabaja muy, muy bellamente allí, ¿no? Pues bueno, en el área humana ahí viví al inicio mis crisis, ¿no? Crisis de que quería dejar el seminario, ¿no? Y bueno, ahí no tomé una decisión así precipitada, sino que un formador de La Paz me dijo, oye, mira, tómatelo así, haz esto y ya luego vemos. Y bueno, le hice caso, digamos, y fui madurando esa parte humana, ¿no? Pues mi crisis fue vivir en una ciudad demasiado grande, yo viniendo de un pueblo, de una ciudad pequeña, y mis compañeros en el seminario eran casi todos grandes, muchos de ellos con carrera, entonces yo me sentía como muy pequeño, ¿no? No sé. Pero bueno, fue al mismo tiempo una oportunidad de madurar, de aprender, de ser precavido, de cuidar la vocación, de servir, de ver la necesidad que tiene el mundo, ¿no? De Dios y de los sacerdotes de nuestra iglesia, ¿no? En el área espiritual, pues también consolidar mi vocación, abrirme más a la fe, a mi respuesta, ¿no? En el área de apostolado, pues trabajé en pastoral vocacional, trabajé en pastoral juvenil, trabajé en pastoral parroquial, y fue la oportunidad del contacto no humano y de aprender también de otros compañeros sacerdotales, de sacerdocio, y de la iglesia, ¿no? Lo último, tenemos 2 minutos. Sí. ¿Cómo recuerdas los 2 años que estuviste destinado en Guerrero Negro, recién ordenado? Fuiste a una ciudad muy grande en el sentido de una sola parroquia, aunque 6 templos, una población inmensa para atender solo 2 o 3 sacerdotes. ¿Qué es lo que guardas en tu corazón de mayor regalo de Dios a través de la gente que conociste en Guerrero Negro? Pues primero que fui feliz, ¿eh? Espero que hayan sido felices conmigo, ¿no? Esa comunidad. Bueno, recuerdo que con mi párroco hice amistad, no solo fuimos compañeros, y él me llevaba ya 35 años, ¿no? en el ministerio. Yo era, como decimos, un pollo, ¿no? Dando mis primeros pasos. Pero fue bastante respetuoso conmigo, hicimos amistad, ¿no? Y le guardo mucho cariño, ¿no? Aprendí también mucho de él y de otros sacerdotes de aquella zona norte de la ciudad de La Paz, ¿no? Y también de la comunidad, ¿no? La comunidad es muy linda allí, es gente muy entregada que trabaja en diversos apostolados, áreas de la vida social y que quieren mucho a su iglesia y a los sacerdotes, ¿no? Hasta la fecha tengo grandes amigos, ¿no? Todavía, ¿no? Y cuando puedo, cuando estaba en México, seguido visitaba esta ciudad y a mis amigos, ¿no? Bueno, la recuerdo con cariño porque en ella empecé a crecer en el ministerio, ¿no? A dar mis primeros pasos y también porque uno aprende y se forma a través de la comunidad.
Nos quedan en el tintero numerosas preguntas y numerosos aspectos de tu riquísimo ministerio, querido Emmanuel. De verdad que gracias, pero tenemos que terminar porque la radio es así, tenemos un límite. Vamos a hacer un momentín de silencio con esta música. Vas a rezar esa oración bellísima a la Virgen de Guadalupe para que ella, la mujer de los imposibles, la mujer del sí, la madre del cielo, la madre del Hijo de Dios y madre nuestra, nos acompañe. Y estamos además muy cerca de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, si no recuerdo mal. Es el 11, ¿no? El 12. El 12, pues sí. Casi a las puertas del día 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. Un poquito de música y te escuchamos rezar con mucho amor y con mucha fe esa oración bellísima, bellísima a Nuestra Señora de Guadalupe. Manojito de imposibles a la Santísima Virgen de Guadalupe. Oh Madre mía de Guadalupe, que para ti no hay imposibles, a tu corazón todo amor, todo magnitud y dulzura. He confiado un manojito de imposibles, que bien conoces y que realmente son superiores a mis fuerzas. Problemas insolubles, dificultades insuperables, penas sin humano remedio que me torturan espantosamente. Aquí están, Madre mía, para que tú hagas el imposible de que se remedien. Muestra la grandeza de tu amor y tu poder superando esos imposibles. Los traigo a tus plantas, en la confianza, con la plena seguridad de que los remediarás, porque por tu propia dignación y por el compromiso que tu corazón quiso contraer en favor nuestro, esos imposibles dejarán de serlo al influjo irresistible de tu bondad. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Hemos tenido la dicha de poder escuchar el testimonio vivísimo de este hermano sacerdote, Emmanuel Leal Montes, de la Diócesis de La Paz, en la Baja California de México, que está estudiando y terminando su doctorado en filosofía aquí en la Universidad San Damaso de Madrid. Muchísimas gracias, Emmanuel, de verdad que ha sido bellísimo escucharte. Gracias por esta bella invitación, agradezco al Padre Miguel Ángel y también un saludo muy cordial a todos vosotros que nos acompañáis. Pues buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y terminamos impartiendo la bendición y teniendo muy claro que mañana, Dios mediante, lunes 8 de diciembre, celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz domingo y feliz semana. Dios os bendiga. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero,
pues quiere siempre ahora ya.